Listo, chicos, vamos a comenzar el capítulo del día de hoy. El ochenio. Primero, ¿por qué la determinación de ochenio? Estamos en el gobierno de Manuel Odría. La pregunta es ¿por qué ochenio? Debe recordar cuando nosotros trabajamos lo que es el oncenio, que se le llama de esta manera justamente por la cantidad de años que tuvo el gobierno. Augusto B. Leguía tuvo un gobierno que duró de 1919 hasta 1930, 11 años, y en este caso, Manuel Odría gobierna de 1948 hasta 1956. 8 años. Por eso el primero se denomina oncenio, Leguía, a este se le denomina ochenio de Manuel Odría. Vamos a ver, Tigrecito, cuál es el itinerario para esta presente clase sobre el ochenio de Odría. Vamos a ver, vamos a analizar el aspecto político, vamos a analizar el aspecto interno, vamos a analizar el aspecto económico, vamos a analizar algunos hechos, algunas obras. Y vamos a analizar también cómo termina el gobierno de Odría, con la convocatoria a las elecciones de 1956. Veamos, ochenio. Vamos a analizar el aspecto político. ¿Qué hizo en política Manuel Odría? ¿Qué hizo en política Manuel Odría? Se presenta, muchachos, un golpe de Estado en 1948. Era presidente del Perú José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero sufre el golpe de Estado de Manuel Odría. Y este golpe de Estado de Manuel Odría fue secundado por el pueblo arequipeño, o sea, él se rebela en Arequipa, en la llamada Revolución Restauradora de Arequipa en 1948. Pero recordemos que el gobierno de Bustamante y Rivero ya estaba debilitado por la revuelta, por la insurrección de los marineros del Callao, del 47 y el 40, bueno, se extiende prácticamente la influencia hasta el 48, que desestabilizó al gobierno de Bustamante y Rivero. Odría entonces le da golpe de Estado a Bustamante y Rivero en 1948, asumiendo el liderazgo de una junta de gobierno, de una junta militar de gobierno. Entre 1948 y 1950, muchos autores entienden de que es la primera etapa del gobierno de Odría. Y hay una segunda etapa entre 1950 y 1956. ¿Qué cosa quiere decir, muchachos? Que realmente entonces estamos nosotros frente a dos momentos del gobierno odriguista. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento de 1948 a 1950, un gobierno de facto, por así llamarlo, dictatorial, no democrático, y un segundo momento que va de 1950 a 1956, donde se presenta un gobierno constitucional, por así llamarlo, porque hubo una convocatoria de elecciones. Profe, ¿pero quién convocó elecciones? Odría. Pero si él era el presidente del Perú, ¿cómo va a convocar él mismo elecciones? Y él participó. Como presidente del Perú, no. Es ahí donde surge la famosa frase, ¿no? que se relaciona con el gobierno de Odría, la bajada al llano, que ahorita te voy a explicar a qué se refiere. Se dio un decreto de seguridad interior, es una ley de seguridad interior que luego el Ministerio del Interior de entonces va a empezar a ejecutar, y marcaba una persecución política, principalmente a líderes opositores al régimen odrista. Avanzamos. Muchachos, Odría recuerda que lideraba una junta militar en 1948 cuando le da golpe de Estado a José Luis Bustamante y Rivero. Ahora, en 1950, Odría convocaría a elecciones. Ahora, él para postular a la presidencia del Perú y de esta manera legalizar, por así llamar, su gobierno, Odría decide lo que se conoce en historia del Perú como la famosa bajada al llano. Odría, muchachos, decide bajar al llano. ¿Qué significa bajar al llano? Bajar al llano, jóvenes señoritas que me están escuchando en este momento, significa que Odría dejaría la presidencia del Perú. ¿Para qué? Justo para bajar, Tigrecito, al llano, al mismo nivel de los postulantes en estas elecciones, para que él no tenga el favor, la logística propia que le podría dar el ser representante del gobierno. Él decide entonces bajar al llano. Decide, muchachos, bajar al mismo nivel y postular. Aquí, ahora, profe, pero si él está bajando al llano, está dejando la Junta de Gobierno. Exacto.
¿Y a quién le entregó el liderazgo? O sea, ¿quién reemplazó a Odría en esta junta de gobierno? Fue Zenón Noriega. Zenón Noriega era el que tenía entonces el liderazgo político del Perú en 1950 en la coyuntura de las elecciones convocadas por el gobierno de Odría. Ahora, el enemigo de Odría en estas elecciones iba a ser el representante de la Liga Democrática, llamado Ernesto Montán, o Ernesto Montage, o Montagne, le dicen algunos, pero bueno, Ernesto Montán. Sin embargo, Ernesto Montán fue arrestado. Algunos hablan de ciertos actos difamatorios y se le habla un proceso penal. Muchachos, al final arrestan al candidato, se cae el candidato, se cae Tigrecito el candidato. No hay entonces opositor a Odría. En las elecciones de 1950 hubo solamente un candidato, Odría. Obviamente, ¿quién ganó? Odría. Y te cuento algo más. ¿Sabes cómo se llamaba el partido de Odría en estas elecciones donde solo hubo un candidato? ¿Sabes cómo se llamaba? Se llamaba Uno. El partido político se llamaba Uno. Uno. Profe, ¿qué significa uno? Unión Nacional Odriista. Uno, partido político. Número de candidatos, 1, Odría. ¿Quién ganó? Odría. Seguimos, muchachos. El ministro de Gobierno, Alejandro Esparta Sañartu, era, digamos, era como un ministro del Interior, digamos en palabras actuales. Y él se encargaría de la ejecución de la Ley de Seguridad Interior. Y la ejecución, Tigrecito, de esta Ley de Seguridad Interior trajo, por ejemplo, el que Víctor Raúl Haya de la Torre se refugie en la embajada de Colombia cerca de 63 meses. Además, muchachos, hubo destierro y cárcel para todos los opositores políticos al régimen odriista, pero además persecución de apristas y persecución de comunistas. En economía, muchachos, ¿qué aspectos tenemos en economía? Se desarrollaba, Tigre, la guerra de Corea. Entre 1950 y 1953 se desarrolla la guerra de Corea. Muchachos, esta guerra de Corea, a pesar de que si tú ves un globo terráqueo está al otro lado del mundo en relación al Perú, pero esta guerra de Corea significó para el Perú una bonanza económica. ¿Y por qué significó una bonanza económica? Por la exportación de los minerales que necesitaban para la balística los países, en este caso, los ejércitos involucrados en esta guerra de Corea, por ejemplo. El Perú tuvo una mediana bonanza económica que atrae la inversión extranjera. Llega la misión Klein de Julius Klein, que daba ciertas recomendaciones a la economía nacional para que tenga una significativa mejoría. Por ejemplo, el tipo de cambio libre, el bajo nivel de los impuestos. Un bajo nivel de impuestos va a permitir una mayor inversión. La gente no va a tener temor a invertir. Los grandes empresarios no van a tener temor a invertir. ¿Por qué? Porque les va a dar, muchachos, el que haya unos bajos impuestos, les va a entregar a ellos la potestad de que su inversión no se vea, su ganancia no se vea minimizado por el pago de las responsabilidades tributarias. El repatriar las ganancias extranjeras, recuerda que, muchachos, mucha de la ganancia de lo que se obtenía para el Estado peruano, normalmente se la ganaban los extranjeros. Eliminar el control de precios y el control de cambios, que el Estado no intervenga, que prácticamente se dé bajo una idea de lo que hoy conoce como la ley de la oferta y la demanda. Se promulgó, Tigrecitos, el Código de Minería, se promulgó la ley del petróleo, se promulgó la ley de industria eléctrica. Hay presencia norteamericana, tanto en la explotación minera, yacimientos mineros, y en la explotación petrolera, yacimientos petroleros. Y bueno, la presencia de los Estados Unidos en países en vías de desarrollo, tercermundistas, es bastante lógica, ¿no? Es como que Estados Unidos aplica un nuevo imperialismo. Antes el imperialismo era político, en este caso es económico. Seguimos. Odría tenía un par de frases
con los cuales se le relaciona su trabajo. Hechos y no palabras. Salud, educación y trabajo. Vamos a ver algunos hechos y obras del gobierno de Odría. Se creó el Fondo de Educación Nacional, se construyen grandes unidades escolares. ¿Por qué? Porque hubo una explosión demográfica en Lima. Hubo un aumento, muchachos, de la población bastante grande. Migraron desde las zonas altoandinas hacia la costa, principalmente a Lima, miles de personas. Lima se sobrepobló. Había que crear unidades vecinales, había que crear grandes unidades escolares. ¿Por qué? Porque no había la capacidad de sostener a todos en la ciudad de Lima, muchachos. Y bueno, Lima se sobrepobló. Hoy, por ejemplo, Tigre, en el Perú, en la capital del Perú, Lima, 1 de cada 3 peruanos vive en Lima. 1, muchachos, de cada 3 peruanos vive en Lima. Entonces ahí ese es un detalle importante para poder tener en cuenta. 1 de cada 3 peruanos vive en Lima, para que te hagas una idea, muchachos. Se dio la formación o la construcción de institutos pedagógicos para la formación docentes. Destaca el Instituto Pedagógico de Varones en Chosica, el Instituto Pedagógico de Mujeres en Monterrico. Seguimos. Se dio el reglamento de educación, con lo cual los maestros obtienen un aumento de sus salarios. Aquí tenemos unas imágenes muy interesantes de lo que es este gobierno odriísta, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes muy interesantes de lo que es este gobierno odriísta. Este gobierno odriísta y de lo que es la educación antigua era bastante disciplinado. Hubo mucha preocupación en un sistema educativo de marcada disciplina. Hoy en la actualidad, por ejemplo, con muchísimo respeto para todos los que me están escuchando, los chicos, por ejemplo, no podría... Mira esa escuela, Tigre, no había un solo alumno que esté despeinado o que tenga el cabello largo. Hoy sabemos lo que pasa. Cuando escuchaba mira la formación, muchachos. Mira esa formación impecable, totalmente uniformada. Recuerda las formaciones actuales, lejos de lo que era eso, muchachos. No es que estos alumnos sean mejor que los actuales. ¿Sabes la única diferencia que hay? Que ellos tienen más disciplina. Los alumnos actuales, y ya creo que te lo he mencionado, son muy indisciplinados. Lindando con el engreimiento incluso. Mucha sobreprotección. Es muy difícil encontrar un estudiante que reconozca errores. Siempre se justifica. Jamás inicia, debí preverlo, cometí un error, no va a volver a pasar, deseo una oportunidad. Profe, deme una oportunidad porque pasó esto. Esa es la frase de la nueva generación. Nunca dice yo me equivoqué. Profesor, usted tiene que darme una oportunidad. Y papá habla, y tú sabes que la educación lo menciona de esa manera. Llega un momento que en los colegios particulares, que hoy no es total, pero por la pandemia se ha vuelto teóricamente total, no puede haber alumnos desaprobados, por ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que el maestro no utilizó las herramientas necesarias para poder encauzar el aprendizaje de los estudiantes. O sea, resumiendo, si es que un alumno sale desaprobado, es culpa del profesor, que no supo aprobarlo, o sea, que no supo darle los puentes necesarios para que el alumno tenga éxito en su curso. Y lo que te digo no es broma. Si alguno de ustedes sale mal estando en clases, la culpa es mía. Así lo ve el sistema. Así se le ve en el sistema actual. Jamás del alumno. El alumno hay que bajarle el ritmo, no darle muchas tareas. Los chicos se estresan. Hoy los chicos se estresan. En ese tiempo, Tierecito, el estrés es una situación psicológica que antes se llamaba, pues supongo que presión, ¿no? Pero más que presión era responsabilidad. Pero bueno, seguimos, muchachos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tigre, un detalle de la esposa de Odría. La esposa de Odría, muchacho, María Delgado de Odría, tuvo mucha labor social. Se crea la Central de Asistencia Social.
se instauró y se promulgó el seguro social del empleado, además de la construcción de hospitales, como el Hospital Naval, como el Hospital Naval y Militar, el Hospital del Empleado. Se instaura el salario dominical, se da la ley de indemnización de accidentes de trabajo, que ya lo hemos conversado cuando hicimos República Aristocrática, que es una ley de carácter evolutiva. Es una ley que puedes encontrar en muchos gobiernos, porque cada gobierno aumenta o mejora determinadas características. Ministerio de Hacienda y Trabajo, muchachos. Ministerio de Educación, la creación del CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares, protagonista José del Carmen Marín. Era como una tecnificación de aquel que entraba a las fuerzas militares, Centro de Altos Estudios Militares. Se dio la construcción del antiguo Estadio Nacional. ¿Recuerdas cuando hicimos Augusto B. Leguía, que en la colonia inglesa le regala al Estado peruano, por su centenario, el Estadio Inglés? Sobre ese Estadio Inglés es que Odría construye el antiguo Estadio Nacional. Y es sobre este Estadio Nacional que Alan García Pérez, en su segundo gobierno, remodela, reconstruye el Estadio Nacional, y hoy es el que tenemos, en el cual juega principalmente nuestra selección peruana de fútbol, que está buscando llegar a un nuevo mundial. Se convocan elecciones en 1956. Tigre, algo muy importante de estas elecciones, se permite el sufragio de las mujeres. Son elecciones presidenciales. Recuerda, Tigrecito, que las mujeres no votaban. Luis Miguel Sánchez Cerro les otorgó el derecho al voto municipal, y Manuel Odría eleva ese derecho, dándole a la mujer la potestad también de elegir presidentes. Es decir, la mujer podía participar en elecciones presidenciales. En 1956 se convocan elecciones, resultando vencedor Manuel Prado Ugarteche. Tigre, aquí tienes un súper resumen de lo que hemos conversado. Vamos a mencionarlo rápidamente. Se dio el decreto de seguridad interior, persecución de apristas y comunistas. Alejandro Esparza es el ministro de gobierno, que hoy sería como un ministro del interior, que busca justamente la ejecución, aplicación de esa ley, de ese decreto de seguridad interior. Aya de la Torre se refugia en la Embajada de Colombia por 5 años. En la Junta de Gobierno que lidera Odría va de 1948 a 1950. En el 50, Odría decide bajar al llano, deja como representante de la Junta de Gobierno a Zenón Noriega y se iba a enfrentar a Ernesto Montán. Pero ese enfrentamiento no se dio porque Montán fue arrestado. En el aspecto interno, Tirecito, y en el aspecto de obras y hechos que tenemos. Lema de Odría: salud, educación y trabajo. Hechos y no palabras. Se dio la construcción de grandes unidades escolares, institutos pedagógicos para lo que va a ser la formación de maestros. Se creó la asistencia social. María Delgado, esposa de Odría, lideraba esta asistencia social. Se dio el seguro del empleado, la construcción del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Trabajo. Se creó el CAEM, el Centro de Altos Estudios Militares. En economía se dio la Guerra de Corea, y esto fue muy positivo para la exportación de minerales. Llega la misión Klein, Julius Klein, que da ciertas recomendaciones económicas, en este caso al Estado peruano. Se promulgó el Código de Minería, la Ley de Petróleo, la Ley de Industria, el Código de Minas, Llega la economía de los Estados Unidos y tiene bastante presencia en lo que es el sector minero y el sector petrolero. Se convocan elecciones en 1956. Lo importante de esas elecciones es la participación, el que se permita la participación de las mujeres. Las mujeres elevan su derecho y ya pueden elegir presidentes. El Pacto de Monterrico, el APRA, Manuel Prado Ugarteche y Odría. Al final, Manuel Prado Ugarteche gana las elecciones en 1956 con el apoyo del APRA. Y es por eso que Prado en el gobierno le devuelve, digamos, este favor al APRA. Por eso al gobierno de Prado se le conoce como el gobierno de la convivencia, que ya lo presentaremos en otra oportunidad. Listo. Este ha sido, muchachos, el tema de Manuel Apolinario Odría.